Vamos a hacer la lectura de la palabra que se va a exponer el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, por favor, si me acompañan, al capítulo 14 de Marcos, a partir del versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Hermanos, buenos días. Bueno, esta mañana, al seguir a nuestro estudio del Evangelio de Marcos, nuevamente vamos a estar viendo algunos de los eventos que sucedieron durante la última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión. Y de hecho, hoy vamos a ver a 2 historias. Y de hecho, como acaban de ver en la lectura, la segunda historia se encuentra en medio de la primera y la segunda parte de la primera historia. La primera historia que vamos a ver tiene que ver con la traición de Judas, y la segunda historia tiene que ver con un acto de devoción extravagante de parte de una mujer que entendemos que fue María, la hermana de Lázaro. Y realmente hoy creo que vamos a ver una idea clave. Hay una idea clave que espero que vean en este texto. Y esta es la idea. La idea es que nosotros, los que somos cristianos, debemos buscar amar a Cristo con una devoción radical y aún podríamos decir extravagante. Los de nosotros que somos cristianos debemos buscar amar a Cristo con una devoción radical y extravagante. Es decir, podríamos decir que es imposible para nosotros, es imposible para cualquier persona demostrar demasiada devoción a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda la devoción que nosotros podríamos darle. Entonces, esta es una idea clave y clara que espero que veamos. Y vamos a ver esta idea al considerar lo que hizo María, la hermana de Lázaro. Pero luego también vamos a ver a 3 cosas acerca de la salvación. Y vamos a ver esto al considerar el contraste entre María y Judas y los líderes religiosos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es dar un repaso de la historia, un resumen de la historia. Y primero quiero que consideremos a Judas, y luego quiero que consideremos a María, y finalmente quiero terminar viendo a 3 cosas acerca de la salvación.
Entonces vamos a empezar en los versículos 1 y 2 y 10 y 11 considerando a la traición de Judas. Marcos nos dice en el versículo 1 que 2 días antes de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, que los líderes religiosos estaban buscando una manera de detener y de matar a Jesús. Ahora, la fiesta de la Pascua fue una fiesta de un solo día, pero fue seguido de inmediato por la fiesta de los panes sin levadura, que fue una fiesta que duraría toda una semana. Y durante este tiempo solían llegar más de 100,000 peregrinos a Jerusalén. Jerusalén se llenaba de personas que venían para celebrar a estas fiestas. Y bueno, Marcos nos dice que los líderes religiosos seguían en este momento buscando una manera de matar a Jesús. Y los de ustedes que han estado siguiendo al estudio con nosotros van a recordar que ellos han estado buscando hacer esto desde un momento muy temprano. De hecho, en el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 3, versículo 6, que ellos llegaron a la conclusión definitiva que tenían que matar a Jesús. Y Marcos nos dice que ellos sigan buscando a su oportunidad de matar a Jesús. Pero ellos estaban enfrentando una situación media delicada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús era popular con las multitudes. Entonces los líderes temían el detener a Jesús públicamente, porque temían que podría llevar a un alboroto o a un disturbio. Y al mismo tiempo, ellos no querían dejar a Jesús vivir hasta que llegara tanta gente a Jerusalén. Entonces ellos querían de alguna manera detener y matar a Jesús antes de la fiesta. Y realmente ellos estaban queriendo evitar uno de 2 peligros. Por un lado, existía el peligro de dejar a Jesús vivir, de dejar a la multitud llegar a Jerusalén para la fiesta y de dejar a la multitud llenarse de emoción y de celo por el Mesías, por Jesús, y de alguna manera buscar ellos establecer a Jesús como un rey, y esto podría entonces llevar a un disturbio. Pero por otro lado, ellos sabían que si detuvieran a Jesús de manera pública, que la multitud también podría hacer un disturbio en protesta. Entonces el peligro de los 2 lados tenía que ver con el temor de una intervención de parte de las autoridades romanas contra ellos. Entonces todo esto les llevó a querer de alguna manera detener y matar a Jesús en secreto antes de la fiesta, sin que la multitud se diera cuenta. Bueno, saltando hasta los versículos 10 y 11, vemos la segunda parte de esta parte de la historia. En 10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, en estos versículos vemos que los líderes religiosos encontraron en Judas exactamente lo que estaban buscando. Encontraron en él lo que necesitaban. Por su propia iniciativa, Judas ofreció traicionar a Jesús y entregarle a los líderes religiosos. Ahora ha habido mucha especulación del por qué. ¿Por qué Judas, siendo uno de los 12, habiendo pasado tanto tiempo con Jesús, por qué él traicionaría a Jesús? Y ha habido diferentes sugerencias. Algunos han sugerido que él estaba decepcionado con Jesús. Han sugerido que él, como muchos, pensaba que Jesús iba a ser un Mesías, un Salvador militar, que les iba a traer la libertad de Roma, y que cuando él vio que esto no iba a pasar, que se decepcionó y dijo: mejor le voy a traicionar a Jesús. Pero otros han sugerido que lo hizo por el dinero. Y de hecho, a la luz de Juan 14, de 4 a 6, yo creo que esta es la mejor sugerencia.
Porque en Juan 14 nos dice que Judas era un ladrón y que él robaba el dinero de los discípulos. Entonces yo creo que esta es la mejor sugerencia. Entonces, de hecho, al ser así, Judas nos da un ejemplo gráfico de la verdad que Jesús enseñó en Mateo 6, 24. Ahí es donde Jesús había dicho que es imposible amar a Dios y amar al dinero. Jesús había dicho que o amarías a uno y odiarías al otro, o amarías al otro y odiarías al uno. Y en Judas tenemos un ejemplo de esto. Entonces, específicamente, ¿qué fue lo que Judas aceptó hacer? Bueno, entendemos que él aceptó ayudar a los líderes a capturar a Jesús de manera discreta, fuera de la vista de la multitud. Este fue el truco, este fue lo que iba a ser difícil para los líderes religiosos. Necesitaban de alguna manera encontrar a Jesús en un lugar privado, fuera de la vista de la multitud. Y esto es lo que Judas pudo ayudarles a hacer. De hecho, en Juan 18:2 nos explica que esto es lo que pasó. Judas conocía a Getsemaní. Él sabía que Jesús solía ir ahí aún en ocasiones de noche. Entonces, esto es lo que Judas estaba aceptando hacer, ayudarles a atrapar a Jesús y detenerle en un lugar privado, fuera de la vista de la multitud. Y obviamente Judas también les ayudaría a identificar a Jesús. O sea, los que iban a ir a detenerle no necesariamente lo hubieran reconocido. Entonces Judas les podría ayudar con esto también. Entonces así es la historia de Judas en versículos 1 y 2 y 10 y 11. Pero ahora vamos a ver la historia de María en versículos de 3 a 9. Déjame leerlos nuevamente. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces aquí tenemos la historia de María, la hermana de Lázaro. En estos versículos tenemos una historia de lo que yo llamaría una demostración de amor extravagante por Jesús. Marcos nos dice que esta historia sucede en Betania. Al estar siguiendo la historia, hemos visto que en estos últimos días de su vida, Jesús estaba quedando en Betania de noche y de día estaba yendo a Jerusalén. Entonces, él estaba ahí en Betania, en una casa. Betania también fue el pueblo donde vivían Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Y Marcos nos dice en versículo 3 que mientras que Jesús y sus discípulos comen, que entra una mujer. Y como he mencionado, según Juan, capítulo 12, versículo 3, la mujer fue María, fue la hermana de Lázaro, Lázaro aquel que Jesús había levantado de entre los muertos. Y bueno, cuando María entró, ella quebrantó un vaso de alabastro que contenía perfume de nardo y se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Este perfume fue muy caro y de hecho probablemente fue algo que ella había heredado. Es muy posible que este perfume, que tenía mucho valor, y de hecho el frasco también tenía valor, pero es muy posible que lo que ella derrama sobre la cabeza de Jesús en este momento representa gran parte
de su herencia. Entonces debemos apreciar que es algo de mucho valor y de mucho valor para ella. Es probable que fue algo que había sido pasado de una generación a otra en su familia. Y lo impresionante que vemos aquí, que debemos apreciar, es que dice que ella quebrantó el vaso. Esto implica que no simplemente derramó unas gotitas sobre la cabeza de Jesús, sino el hecho que quebrantó el vaso implica la totalidad de su regalo. Ella estaba dándolo todo a Jesús. Y una vez que quebrantó el vaso, ella estaba dando este regalo a Jesús de manera irrevocable. O sea, estaba dándolo irrevocablemente. Habría sido imposible recuperar lo que ella estaba dando a Jesús. Entonces estaba dándolo a Él completamente y de manera irrevocable. Y bueno, en los versículos 4 y 5 el texto nos dice que algunos, cuando vieron lo que ella hizo, se enojaron. De hecho, Mateo 26, versículo 8 nos dice que eran los discípulos que se indignaron o que se enojaron. Y más específicamente en Juan, capítulo 12, versículos 4 a 6, nos dice que fue Judas que la regañó a María. ¿Y cuál fue la queja de Judas? Bueno, a Judas, según lo que dijo, no lo que estaba pensando, Juan nos dice que solo lo dijo porque a él le interesaba el dinero. Pero según lo que Judas dijo, su queja fue que le parecía muy imprudente. Judas señaló que el valor de lo que ella derramó sobre la cabeza de Jesús valía 300 denarios, que vendría siendo el equivalente de un año del sueldo de un trabajador. Entonces Judas dice, no, esto ha sido imprudente. Ella pudo haberlo vendido y pudo haber dado el valor de esto a los pobres. Y de hecho, en los días de la Pascua y esta fiesta, esta fue una práctica de los peregrinos. Ellos solían dar limosnas a los pobres. Entonces Judas regaña a María por haber hecho lo que hizo y dice que pudo haberlo usado de una mejor manera. Entonces él quería hacerle a María sentir mal por lo que hizo. Pero lo que vemos en el versículo 6 es que Jesús no regaña a María. Él no solo no la regaña, sino que la defiende. Y él afirma que lo que ella hizo fue hermoso y fue apropiado. Ella no había hecho nada malo, sino ella hizo algo completamente correcto y apropiado. Ahora, en el versículo 7 entendemos que tanto el Antiguo Testamento como Jesús mismo enseñaban que era bueno ayudar a los pobres. En ningún lugar Jesús disuade a las personas ayudar a los pobres. Más bien, Él da por sentado que las personas van a ayudar a los pobres. Y Él afirma que esto es algo bueno, es algo que se debe hacer. Entonces el contraste en el versículo 7 no es como que en general las personas tienen que tomar una decisión. ¿Voy a ser leal a Jesús o voy a ayudar a los pobres? Este no es el contraste. El contraste tenía que ver con una oportunidad única. Una oportunidad única que tenía María durante un tiempo muy limitado de mostrar un amor extravagante a Jesús. Los eventos relacionados con la muerte y luego la sepultura de Jesús eran únicos en la historia. Y lo que María hizo fue algo muy significativo. Aunque en el versículo 8 muchos sugieren que probablemente María no se había dado cuenta de todo lo que estaba haciendo. Más bien Jesús interpreta, tanto por ella como por los demás, lo que está pasando con sus acciones. Jesús dijo que ella estaba ungiendo a su cuerpo para la sepultura. Jesús sabía y había profetizado, pero Él sabía que Él iba a morir. Sabía aún más que esto, que Él iba a morir siendo crucificado. Sabía que iba a morir como un criminal. Y entonces, muriendo como un criminal, Él sabía que no iba a recibir a los ritos normales de la sepultura. Entonces, Él consideraba que María, con su acto de devoción extravagante,
que ella estaba preparando a su cuerpo de antemano para la sepultura. Entonces Judas había regañado a María por lo que hizo, pero Jesús de manera enfática afirmó lo que hizo. Él dijo que lo que ella hizo no fue imprudente, sino que fue apropiado y que iba a ser recordado. Y el hecho de que fue grabado en los evangelios es un cumplimiento de lo que Jesús dijo. De hecho, el hecho que estamos pensando en lo que ella hizo aún esta mañana es otro cumplimiento de lo que Jesús dijo. Estamos recordando lo que hizo esta mujer. Pero lo principal que creo que debemos ver en la afirmación de Jesús es que Jesús afirma que Él es digno de un acto tan extraordinario y tan extravagante. Él no la regaña y Él no dice, no, tienen razón, esto fue imprudente, nadie merece que alguien le trate así. No, Jesús acepta que ella le muestre este acto de devoción extravagante, extraordinario, y así implica que Él es digno de tal devoción. Él lo acepta. Y creo que esto es lo principal que debemos ver ahí. Ahora entonces, quiero que reflexionemos un poco acerca de estas dos historias y cómo aplican a nosotros. Y más que todo, quiero que pensemos en tres cosas acerca de la salvación. Tres cosas acerca de la salvación. Y esta es la primera. Algo que quiero decir a todos. Tu trasfondo religioso no te salvará. No importa cuál sea tu trasfondo religioso no te va a salvar, no te va a reconciliar con Dios. Un tema que hemos visto en este texto y que de hecho hemos visto en otras partes del Evangelio de Marcos es el contraste entre los líderes religiosos que eran muy estimados y otras personas que eran menospreciados en la sociedad. En el día de Jesús hemos visto grupos de líderes religiosos que eran estimados, los levitas, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, etc. Hemos visto a estos grupos y generalmente se consideraba que estas personas estaban bien con Dios. Estas personas abiertamente religiosas eran muy estimados y apreciados en la sociedad. Pero por otro lado, las mujeres, entre otros, eran menospreciadas. Entonces, cuando vino Jesús como el Mesías, cuando vino Jesús como el cumplimiento de tantas promesas en el Antiguo Testamento, ¿quiénes deberían de haberle recibido? ¿A quiénes hubiéramos esperado ver recibir a Jesús? Hubiéramos esperado que los líderes religiosos le recibirían, pero no fue así. En vez de recibirle, los líderes religiosos casi desde el principio estaban conspirando contra Jesús y buscando la manera de matarle. Ahora, otro grupo que esperaríamos ver responder correctamente a Jesús sería los discípulos. Ellos habían tenido la ventaja de pasar mucho tiempo con Jesús, de observar a su ministerio público, pero también de recibir instrucción privada. Y felizmente, eventualmente, la mayoría de ellos sí respondieron completamente, correctamente a Jesús. Pero en varias ocasiones en el Evangelio de Marcos hemos visto que en momentos ellos no entendieron. ¿Se acuerdan cuando Jesús por fin confirmó a sus discípulos que Él era el Mesías? ¿Y qué fue lo primero que Pedro hizo cuando Jesús le confirmó esto? Trató de disuadirle de morir en la cruz. Entonces hemos visto en varias ocasiones que los discípulos mismos no entendían. Y en el peor caso, el caso de Judas, uno de ellos que había andado con Jesús 3 años, viendo sus milagros, escuchando su enseñanza pública, recibiendo instrucción privada, observando la vida de Jesús de cerca, en el caso de Judas, le traicionó a Jesús. Entonces, en contraste con los discípulos, pero especialmente con Judas, que le traicionó,
y en contraste con los líderes religiosos que odiaban y querían matar a Jesús, hemos visto recientemente en nuestro estudio de Marcos 2 ejemplos de personas que respondieron correctamente a Jesús. Y los dos eran mujeres. Después de la enseñanza de Jesús en capítulo 12 acerca de la necesidad de amar a Dios con todo lo que somos, hemos tenido 2 ejemplos de personas que amaban a Jesús así. Vimos a la viuda que dio todo lo que tenía en Marcos 12 de 41 a 44, y ahora vemos a María que dio algo de mucho valor. Quizás la mayoría de su herencia lo dio a Jesús. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Hay aplicación aquí para todos nosotros. Lo que estamos viendo aquí podría representar buenas noticias para ti o malas noticias para ti. Voy a empezar con las malas noticias. Las malas noticias son que simplemente tener un trasfondo religioso no te salva. Simplemente tener un trasfondo religioso no te va a salvar. Quizás haya alguien aquí que fue criado en la iglesia. Quizás tuviste a padres piadosos. Quizás tú conoces a la Biblia. Pero si no te has arrepentido personalmente y si no has confiado en Cristo de manera consciente, no has sido salvo. Y estas cosas, aunque sean ventajas, haber sido criado en la iglesia, tener padres cristianos, conocer a la Biblia, estas cosas en sí no te van a salvar a menos que si te arrepientes y confíes en Cristo personalmente y de manera deliberante y consciente. Los líderes tuvieron un trasfondo religioso, pero estas cosas no les salvaron. Y cuando vino Jesús, a pesar de su trasfondo, no respondieron a Él con arrepentimiento y fe. Judas tuvo muchas ventajas. Pasó tiempo personalmente con Jesús durante 3 años, pero al final le traicionó y no fue salvo, a pesar de las muchas ventajas de su trasfondo. Pero también hay buenas noticias para algunos aquí hoy en día. Quizás estás escuchándome y tú no fuiste criado en la iglesia. Quizás no conoces bien a la Biblia. Quizás aún has hecho un desastre de tu vida. No importa. No hay ningún requisito de un trasfondo religioso para ser salvo. No importa cuál sea tu trasfondo, la oferta sigue en pie. La oferta que Jesús brinda a toda persona es que todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo por el perdón de los pecados será salvo. Entonces, si estás aquí esta mañana, no importa cuál sea tu trasfondo, si te arrepientes y confías en Cristo por el perdón de los pecados, Dios te salvaría. Entonces, la pregunta para todos, los que tienen trasfondo religioso y los que no tienen trasfondo religioso, la pregunta para todos sería esta: de manera definitiva, de manera consciente, ¿te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo y solamente en Él por el perdón o no? Si no has confiado en Cristo, no has sido salvo. Y si no lo haces, no serás salvo. Pero como dije, las buenas noticias son que todo aquel que se arrepienta y cree será salvo. Bueno, una segunda cosa que vemos en nuestro texto acerca de la salvación es que ser salvo cambia tu perspectiva de la vida. Entendemos que la salvación no simplemente se trata de llegar a tener la esperanza de la vida eterna, sino que entendemos que se trata de llegar a ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Ser un discípulo de Cristo implica aceptar su palabra, aceptar su enseñanza, aceptar la cosmovisión o la perspectiva de la vida que Él nos da. Y una de las cosas que Jesús enseñó es que uno no puede amar a Dios y al dinero simultáneamente. Amarás a uno y odiarás al otro.
no puede existir un amor genuino en el mismo corazón por las dos cosas. No puede existir un amor genuino en el mismo corazón por las dos cosas, por Dios y por el dinero. Y vemos una ilustración clara de esto en el contraste entre Judas y María. Judas, según Juan, amaba al dinero. De hecho, él amaba al dinero tanto que al final estaba dispuesto a traicionar a Jesús para ganar dinero. ¿No? Es una ilustración gráfica de cómo el amor de dinero nos llevaría a odiar a Dios. Pero por otro lado, María de verdad amaba a Jesús. ¿Y cómo manifestó a su amor por Jesús? Lo manifestó con un acto de devoción extravagante. Su amor por Jesús fue tal que la hizo ya no prestar atención o importancia al dinero. Entonces, cuando Dios salva a una persona, su perspectiva de la vida cambia. Y uno de los cambios que se ve es un cambio en su actitud acerca del dinero. Pero si vamos un poco más al fondo, realmente el asunto que está más al fondo del amor del dinero es un cambio desde una perspectiva que solo es terrenal y una perspectiva celestial. El incrédulo solo vive para esta vida y las cosas de este mundo. ¿Por qué? Él piensa que esto es lo único que hay. Él piensa que solo tiene esta vida y lo único que hay son las cosas de este mundo. Entonces su perspectiva solamente es una perspectiva terrenal. Pero el creyente, el que de verdad ha conocido a Cristo, que ha sido salvo, ha llegado a entender realidades espirituales y ha llegado a entender la esperanza de la vida eterna, más allá de esta vida. Entonces el creyente, como Pablo aconseja en Colosenses 3, de 1 a 3, puede buscar las cosas de arriba, puede poner a su mirada en las cosas de arriba y no solo en las cosas de esta tierra. Entonces en este punto te pregunto, ¿cómo está en tu vida? ¿Con qué perspectiva estás viviendo tú? ¿Amas al dinero o has visto un cambio en tu vida en este punto? ¿Y cuál es tu perspectiva general? ¿Estás viviendo con tu vista en las cosas de arriba o solo en las cosas de la tierra? Cuando alguien de verdad conoce a Cristo, ahora puede vivir con su perspectiva en las cosas de arriba. Bueno, creo que para terminar vemos una tercera cosa en nuestro texto acerca de la salvación. Y es que Jesús nos salva para vivir con una devoción radical. Y esta es la idea clave que mencioné al principio. Jesús no salva a los pecadores simplemente para ayudarles a evitar el infierno y pasar la eternidad en un lugar bonito. Tampoco salva a los pecadores simplemente para que empiecen a vivir de acuerdo a cierto código moral. En otras palabras, ser cristiano no solo se trata de ir al cielo o de seguir a ciertas reglas, sino que nosotros hemos sido creados y si hemos sido salvos, hemos sido salvados para vivir con una devoción radical y extravagante a Jesús. Hemos sido creados y salvados para amar a Dios con todo lo que somos. O sea, no se trata de un lugar, no se trata simplemente de reglas, se trata de vivir en relación con Dios y de amar a Dios. Jesús enseñó esto directamente en el gran mandamiento que vimos hace unas semanas, pero también hemos visto ilustraciones de esto en la viuda y en María. Y como dije al principio, pensando en el amor extravagante, en el dar todo a Cristo, en el vivir para el Señor con todo lo que tú eres, es imposible ser demasiado devoto a Cristo. Es imposible amar a Cristo demasiado. Es imposible entregarte demasiado a Él.
Es imposible, porque Él es digno de toda nuestra devoción. Y bueno, el mundo, y aún a veces personas religiosas, quizás aún bien intencionadas, te dirán que está bien tener un poco de religión, pero que debes tener a tu religión en moderación. Está bien tener un poco, pero en moderación. Estas personas te dirán que no debes tomarlo a un extremo, que no debes llegar a ser un fanático o extremista, pero Jesús nos llama a una devoción total o a nada. Él realmente no nos deja un punto intermedio. O nos entregamos a Él de todo corazón, o sea, aceptando los términos que Él establece, buscando vivir a nuestro cristianismo de acuerdo de lo que Él dice, o nos entregamos a Él de todo corazón, o realmente no nos hemos entregado a Él de la manera que Él quiere. El tipo de devoción que Él quiere de nosotros es total, es extravagante, es radical. Y este tipo de devoción parece extraño al mundo y a los que nos dicen que debemos practicar a nuestra religión de manera moderada. Pero debemos apreciar que ser considerado necio por el mundo simplemente es parte del costo de seguir a Cristo. El mundo dirá lo que va a decir. Entonces termino preguntándote nuevamente algunas preguntas. ¿Estás viviendo a tu fe de esta manera? ¿Estás buscando vivir para Cristo con una devoción total y radical? ¿O estás de alguna manera buscando un cristianismo más cómodo, de acuerdo a tus propios términos? Una vez más, les animo a ver que Jesús es el Señor. Él es el que establece los términos. Si vamos a ser discípulos y seguidores de Jesús, debemos hacerlo de acuerdo a la manera que Él establece. Y Él nos llama a una devoción radical, nos llama a amar a Dios con todo lo que somos. Entonces espero que Dios ayude a cada uno de nosotros a vivir para Él de esta manera. Oremos. Padre, ninguno de nosotros ha vivido perfectamente para ti. Padre, y reconocemos que solo es por tu gracia que hemos sido salvos, y reconocemos que a diario dependemos de tus fuerzas, seguimos dependiendo de tu gracia, seguimos necesitando el Evangelio. Pero a la vez, Padre, vemos una y otra vez en tu palabra que nos llamas a una devoción radical, una devoción total, nos llamas a amarte con todo lo que somos. Y Padre, con tu gracia y por fe y con tu ayuda, nosotros queremos responder de acuerdo a tu diseño. Queremos vivir para ti con todo lo que somos. Queremos darte honor, queremos darte toda nuestra devoción. Y por ello, Padre, necesitamos tu ayuda. Te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, sosteniéndonos, dándonos fuerzas, dándonos entendimiento, dándonos fe, ayudándonos a perseverar. Y Padre, yo también quiero pedir en este momento por aquellos que están aquí que no te conocen, que de manera definitiva nunca se han arrepentido y nunca han confiado en Cristo. Te pido, Padre, tener misericordia de ellos. Te pido abrir a sus ojos para que puedan ver a su pecado y puedan ver que en Cristo tú has hecho todo lo necesario para salvar a los pecadores arrepentidos que confíen en Cristo. Y te pido estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Vamos aquí, hermanos. De verdad que difícil.